La humanidad desde siempre ha estado fascinada por los humanoides y los robots. No sé si algunos de ustedes se acuerdan o conocen la historia de Talos. Es de la mitología griega y data del siglo 400 a.C. Talos era un robot creado por el dios Hefestos y su rol era proteger Creta de los invasores. Aquí en la fotito que ven es una película de ese robot, pero no creo que ustedes califiquen con la edad suficiente para acordarse. Tal vez, tal vez sí se acuerdan de las historias de Isaac Asimov y el robot. En, en ambos casos, los robots eran buenos con la humanidad, hacían cosas buenas, protegían. Incluso Asimov se atrevió a hacer que una de sus historias, uno de los robots quería ser humano y de hecho se vuelve humano y muere. No también hay una película de esto que se llama El hombre bicentenario. Pero no todos eran buenos. No sé si vieron la película Odisea del Espacio 2001. Ahí el ordenador de a bordo, HAL, una computadora muy avanzada, eh, recibe unas órdenes contradictorias con respecto a su misión y se vuelve paranoico, no sabía qué hacer con esas órdenes y decide en su paranoia que la única forma de completar su misión era matando a toda la tripulación humana. ¿No? Entonces, sin embargo, ahí todavía como que atribuyen este error a un error humano porque se equivocan en darle las órdenes, etcétera, pero luego estas máquinas en historias posteriores se vuelven más maquiavélicas. No sé si vieron Terminator, The Matrix. Ahí estas máquinas querían eliminar a la humanidad, volverlos esclavos. Y entre todas estas historias, lo que quiero recuperar un poco es que todas ellas tenían una cierta inteligencia, tenían una agenda, querían hacer algo por sí mismas, pensaban. Y justamente esa es la pregunta que los científicos de las ciencias de la computación se hacían cuando empezamos a desarrollar algoritmos y decíamos, ¿será posible hacer un algoritmo que sea lo suficientemente complejo para que piense? Y claro, era una pregunta difícil de responder. Era difícil porque se trataba de una filosofía, es decir, ¿qué significa pensar? En 1950, el matemático Alan Turing se da cuenta de que esa pregunta era ambigua y decide reformularla diciendo o planteando que vamos a más bien preguntarnos si una máquina es inteligente o no. Y es así como propone su famoso test de Turing, en el que dice un evaluador, chatea con un robot o con un humano por 5 minutos y luego, si al cabo de esos 5 minutos no se da cuenta o no puede diferenciar entre humano y robot, entonces quiere decir que el robot ha pasado el test de Turing y merece ser nombrado inteligente. En principios del siglo pasado, un médico español, Santiago Ramón y Cajal, descubre el funcionamiento de las neuronas y el rol que cumplían dentro del sistema nervioso. Este funcionamiento lo llega a describir tan acertadamente que es muy cercano al funcionamiento de las neuronas como lo conocemos ahora. Describió, por ejemplo, el funcionamiento de las neuronas desde el momento que la luz entra a los ojos, impresiona a estas células que tenemos en la retina, que también son neuronas, y esas señales son procesadas, enviadas a través del nervio óptico y eventualmente llegan al cerebro. Una sola señal de una sola neurona no dice nada, pero las miles de señales de las miles de neuronas que recibe al mismo tiempo el cerebro le llegan a dar al cerebro una visión como de una televisión 3D para ver el exterior que está, digamos, en el que está, ¿no? Esto junto con los sonidos, el tacto, el olor,
hacen que el cerebro llegue a tener una percepción del exterior muy completa. Pero incluso cuando el cerebro está sin estímulos, está constantemente trabajando, reflexionando, nos recordamos de cosas, nos recordamos de imágenes y nos acordamos de experiencias, experiencias buenas que tal vez cuando que nos interesa repetir, digamos, o experiencias malas que no nos interesa repetir. Eso tal vez es aprender, ¿no? Y entonces todas estas cosas, junto con los estímulos, etcétera, es lo que tal vez nosotros llamamos pensar. El entender el funcionamiento, o el funcionamiento básico del cerebro, rápidamente hizo que algunos científicos digan, por los años 40, así, nosotros también podemos hacer un cerebro artificial, una red neuronal artificial que pueda simular el cerebro humano. Y claro, al principio era una cosa muy pequeña, hacía cosas muy rudimentarias, pero interesantes. Cosa de que fue o estimuló a la gente a que siga trabajando en esto y poco a poco estas redes neuronales fueron creciendo y volviéndose más complejas. Uno de los puntos que la hizo mucho más compleja es la introducción de la recursividad, es decir, la retroalimentación. Esa retroalimentación, si bien interesante, hacía que estas redes neuronales sean muy difíciles de entrenar. El entrenamiento era súper difícil, es decir, difícil, costoso en cómputo. Pero no era solamente el cómputo lo que hacía difícil estas redes, sino también la cantidad de data disponible. En ese entonces, la cantidad de datos que se tenía para hacer entrenamientos era muy limitado. Entonces, a finales del siglo pasado, por ejemplo, se trabajaba con neuronas, con redes neuronales de 50, 100, 200 neuronas para hacer algunas cosas interesantes, pero estábamos lejísimos de poder simular un cerebro humano. De hecho, el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas. Para que se hagan una idea, 100.000 millones de segundos son aproximadamente 3.000 años. Pero, como les dije, en ese entonces el cálculo computacional de las computadoras era limitado, pero se ha ido progresando. Y en muchos años, poco a poco, hemos pasado de gigas a teras y de teras a pentas. Un pentaflop es lo que vemos aquí. Y para que se haga una idea también, un pentametro es aproximadamente el diámetro de nuestro sistema solar. Esa era una restricción. Es decir, el cálculo computacional ha progresado muchísimo. La otra era la cantidad de información disponible. Se calcula que para el 2025 va a haber 175 zettabytes de información en la web. Un zettasegundo es aproximadamente el tiempo que tiene el universo desde el Big Bang hasta ahora. Entonces, entre mayor poder de cálculo y más información, se ha podido hacer sistemas neuronales muy poderosos e interesantes. Como por ejemplo, en 2013, Geoffrey Hinton hace como que el boom de las redes neuronales artificiales recurrentes cuando se presenta un concurso sencillo donde era un concurso de reconocimiento, pero no solamente gana, sino que arrasa en el concurso. Es tan buena, digamos, el resultado que tiene, que a los pocos meses funda una empresa y a los pocos meses se subasta la empresa y Google se la compra por $44 millones. 2 años después, o 3, Google, usando la misma tecnología, propone una máquina, un programa que se llama AlphaGo. AlphaGo jugaba el juego de Go. Y no sé si lo conocen, pero Go se dice que es 10 a la 100
veces más complicado que el ajedrez. Entonces, con nuestras analogías de números, 10 a la 100 es el número de átomos que hay en el universo conocido. Bueno, este AlphaGo, obviamente, se presenta y juega contra el campeón mundial en Corea del Sur y gana. El punto aquí es que AlphaGo nunca, o sea, ni siquiera podía decir cómo o por qué había ganado. Simplemente había aprendido mirando muchísimas partidas de Go y jugando muchísimas partidas de Go. Pero eso era todo. A los pocos años aparece OpenAI y ChatGPT, que va sacando varias versiones, y en el 2013 sale la versión 4 con ChatGPT 4, que es lo que posiblemente todos ustedes conocen. A los 3 meses de eso, ese mismo Geoffrey Hinton, que había ganado el concurso, presenta su renuncia a Google y dice: quiero renunciar para poder hablar libremente de los peligros que tiene la inteligencia artificial. Y efectivamente, debió de ver cosas que lo espantaron para hacer tomar semejante decisión, pero también sabemos que la inteligencia artificial ya está aquí y no se va a ir. O sea, de hecho, lo decía yo ya antes, somos tal vez la última generación de personas que ha vivido con un antes de la inteligencia artificial y un después, es decir, hemos vivido sin inteligencia artificial. Pero más allá, cuando nuestros hijos hablen de esto, van a decir: no, nunca he vivido sin inteligencia artificial. Obviamente, aparte de tener ciertas cosas que Hinton vio evidentes, también hay las no evidentes. Entre las evidentes está, por ejemplo, los errores que tiene la inteligencia artificial cuando hace composiciones tipo fotos, donde a veces mete la pata terriblemente, pero a veces hay errores que no son tan evidentes, que los voy a hablar más adelante, pero se puede imaginar que ustedes, alguien, podría agarrar y pedirle al ChatGPT que le haga un trabajo, tomar ese trabajo y enviarlo sin saber si tenía algún error o no. Es complicado. Pero no solamente los errores de ChatGPT o de OpenAI son lo que nos preocupa. Lo que más nos preocupa es el uso que le damos nosotros como malos humanos. De hecho, uno de los principales usos de la inteligencia artificial ha sido de producir fake news para tratar de influenciar las elecciones de algún país, por ejemplo. O hacer deepfakes, que son videos no muy agradables, donde se pone la foto de una persona a la que queremos hacer daño, por ejemplo. Eso también no está tan bien. Pero algo que es tal vez interesante, todos ustedes han debido ver que hay sistemas de reconocimiento facial. Pues resulta de que estos sistemas de reconocimiento facial basados en redes neuronales son racistas. Es decir, tienen una cierta preferencia a reconocer gente blanca que gente de color. O gente blanca contra gente asiática. Y esto es por la naturaleza del set de datos. Es así como aprendido, porque nosotros también tenemos esos prejuicios. Pero bueno, ¿se imaginan ustedes que tengamos un policía robot que sea racista? Eso sería terrible. También sabemos que se está usando la inteligencia artificial para, en las guerras, para determinar blancos, dónde bombardear, dónde hacer más daño, etc. Todas esas cosas son cosas malas. Pero creo que la inteligencia artificial en sí no es ni buena ni mala. Es el uso que le damos nosotros. De hecho, los gobiernos van a tener que regular un poco el uso de la inteligencia artificial, pero más allá de ello, nosotros vamos a tener que ser responsables en su uso. Quiero presentarles a Regina Barcillay. Ella es una chica, una investigadora que trabaja en el MIT AI Lab y originalmente trabajaba en usar la inteligencia artificial para tratar de traducir lenguas antiguas.
hasta que le dio cáncer. Cuando le dio el cáncer, ella hizo un giro en su vida y decidió más bien enfocar sus esfuerzos en usar la inteligencia artificial para la predicción temprana de cáncer de mama. Y lo sorprendente es que lo logra. Al cabo de, bueno, no inmediatamente, pero al cabo de algunos años, logra producir un sistema que podía ver radiografías y podía predecir cáncer de mama cuando los especialistas del área habían dicho que no había nada. Y esto es importantísimo en el cáncer, o sea, mientras más temprano se encuentra, el tratamiento es mucho más fácil y menos invasivo. Lo importante que quiero decir de esta chica es que ella no era médico, no tuvo que estudiar 10 años más para resolver un problema complicadísimo, sino utilizó una herramienta muy poderosa para resolver un problema muy complejo. Actualmente, nuestra sociedad tiene un sinfín de problemas complejos muy difíciles de resolver. Las guerras que estamos viviendo, el calentamiento global, el racismo, problemas de género, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es increíble. Y por otro lado, tenemos una herramienta poderosísima que puede ser utilizada para resolver estos problemas. Tan solo necesitamos gente que se atreva. Gracias.